Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de tercer grado de secundaria de la asignatura Formación Cívica y Ética. Nuevamente estamos en una sesión de Aprende en Casa 2. Yo soy Nadia Jiménez y en esta ocasión está con nosotros el maestro Edgar Coyote, a quien también saludo cordialmente. Gracias. Es un gusto compartir contigo este espacio. A ustedes, estudiantes de tercer grado de secundaria, les saludo de nuevo y agradezco que nos acompañen en esta sesión titulada Organizarse para la Libertad. El propósito de esta lección es analizar el papel del Estado y la ciudadanía en la vigencia y garantía del derecho a la libertad de las personas. ¿Están listas y listos para aprender y ponerlo en práctica? Es importante participar en las actividades que se proponen a lo largo de la sesión. Para ello, les recomendamos tener un cuaderno, lápiz o bolígrafo a la mano, además de su libro Formación Cívica y Ética, para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema. Las alumnas y alumnos que tienen discapacidad visual preparen sus hojas Leyer, su punzón y regleta. Antes de comenzar, no olviden que las medidas de higiene son de gran importancia y debemos mantener acciones como el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y la utilización de cubrebocas, ya que son indispensables para cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Es común escuchar en las noticias o leer en los periódicos que se habla de ciudadanía. Entiendo que se trata de una condición que tienen las y los habitantes de un país. Y para el mejor funcionamiento de la democracia es muy importante su participación en las decisiones colectivas. Pero, ¿cuál es la importancia que tiene ejercer el derecho a la libertad para que la democracia funcione? ¿Cómo se puede ejercer el derecho a la libertad? Eso que dices es correcto, Nadia. Las y los ciudadanos tienen derechos reconocidos por los estados y los llevan a la práctica. La ciudadanía se refiere a un sentido de pertenencia a una comunidad. También está relacionada con la participación en los asuntos públicos de un país o comunidad. Las y los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos del país, también a ejercer su libertad. El derecho a la libertad está reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando menciona: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Maestro, pero las y los estudiantes aún no tienen mayoría de edad, por tanto no se les reconoce aún sus derechos como ciudadanos. ¿Pueden ser libres aún así? Como saben, la libertad es un derecho que posees desde que existen. Ahora mismo lo ejercen, desde un modo más autónomo y activo que cuando eran infantes, aunque también tienen como punto de referencia los aprendizajes y las experiencias que les han transmitido sus padres, familiares, docentes, amigas y amigos, etc. Pero son ustedes quienes deciden qué hacer y de qué manera, es decir, cómo ejercer su libertad, lo cual conlleva responsabilidades. Cuando pensamos en los derechos de las y los ciudadanos, también estamos pensando en los derechos humanos, pero recuerden que son distintos. Mientras los derechos políticos se atribuyen a aquellas personas que tienen la mayoría de edad, los derechos humanos se reconocen para todas las personas, independientemente de su ciudadanía. Así que estamos hablando de dos tipos de derecho: los derechos humanos, que corresponden a todas las personas, y los derechos que corresponden en exclusiva a las y los ciudadanos, según se menciona en el artículo 34 de nuestra Constitución. Ahora bien, para ser efectivos los derechos humanos, deben estar plasmados en leyes que obliguen a las autoridades a garantizar su cumplimiento. Las leyes deben permitir hacer efectivo el derecho a la libertad. De otro modo, es responsabilidad de las y los ciudadanos participar en la vida pública para que la libertad sea respetada y para que las leyes se puedan mejorar, siempre para tener mayor libertad.
La libertad implica diversos significados. Es un derecho reconocido en tratados y documentos internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque esto se puede precisar para comprenderlo mejor. La libertad es parte de la vida humana. Siempre tomamos decisiones, hacemos o pensamos cosas de acuerdo con nuestra voluntad, aunque también debemos reconocer que desde los primeros días de vida comenzamos a aprender a regular el comportamiento. Convivimos con normas, hábitos o tradiciones que ofrecen límites a la voluntad. Después sucede lo mismo con las leyes. Así es que el ejercicio de la libertad está relacionado con el reconocimiento de las normas y leyes que hay en la sociedad. Por ello, podemos decir que cada quien es responsable de sus actos, porque usamos el libre albedrío para decidir entre diversas opciones. Por esta razón, conviene que desarrollen un pensamiento crítico y reflexivo que les permita decidir en libertad con base en los siguientes puntos. 1. Crear pautas de comportamiento que correspondan a las convicciones y los valores propios. 2. Convivir armónicamente con base en la justicia, el respeto a la dignidad humana y la solidaridad. 3. Reflexionar sobre las motivaciones de la propia conducta. 4. Prever las consecuencias de la propia conducta. El ejercicio de la libertad es fundamental en el desarrollo integral, puesto que permite aprender a expresarte, escuchar, dialogar, usar la creatividad y participar en la búsqueda de soluciones de manera colaborativa o individual. Maestro, ¿la libertad está sujeta a limitaciones? La libertad, como cualquier otro derecho, está sujeta a limitaciones externas e internas. Las primeras se refieren a la vida en sociedad, en la cual las personas no pueden hacer todo lo que quieran o desean porque están sujetas a límites que impone la misma sociedad, que se organiza y rige por normas, leyes, tradiciones y costumbres que hacen posible la vida en sociedad. Si bien tenemos el derecho de ejercer la libertad, también tenemos el deber de respetar la libertad, la dignidad humana y los derechos de las y los demás. Nuestra libertad también puede estar condicionada o limitada por el entorno natural, político, económico y social que nos rodea. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 obligó a tomar medidas de confinamiento de la población de todo el mundo. Las instituciones de gobierno tuvieron que implementar nuevas medidas para que no se paralizaran las actividades. En educación pública, en México, las autoridades educativas buscaron estrategias para que la educación continúe a distancia y de esta manera garantizar el derecho a la educación. Las limitaciones internas son las que cada una y uno de nosotros trazamos e imponemos, independientemente de las normas reglamentarias. En esta forma de ejercer la libertad, autorregulamos nuestra conducta con base en lo que consideramos más conveniente para nosotros y de acuerdo con nuestros valores o principios éticos, los cuales asumimos por convicción y no por temor a recibir sanciones o por quedar bien con las y los demás. Muy bien, maestro, así parece más claro. Pero podemos ver y escuchar el siguiente video sobre el derecho a la libertad para ahondar un poco. La libertad es la facultad natural que tiene el ser humano de comportarse de una manera y de otra, o de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Así, una persona puede ejercer su derecho a la libertad, pero este termina donde empieza el derecho de la otra persona. La libertad puede ser individual o colectiva. La primera se centra en el individuo y la segunda en los grupos. Entre las libertades individuales se encuentra la libertad de pensamiento, así como la de opinión, de circulación y de religión. Y entre las libertades colectivas se encuentran la libre asociación, la libertad sindical, la de reunión pacífica y la de manifestación. Cuando elegimos o tomamos alguna decisión sobre qué hacer, cómo vestirnos, qué comer o a dónde ir, hacemos uso de nuestros derechos. También al transitar por donde queremos, ejercemos nuestro derecho al libre tránsito. Al decir lo que pensamos y manifestar nuestra opinión sobre lo que sucede en el mundo, también ejercemos nuestros derechos, en este caso, la libertad de opinión y de expresión.
Primero hablaría con mis padres y les explicaría las razones, el por qué me gustaría practicar ese deporte. O en el caso de las artísticas, igual de por qué querría cantar, bailar o hacer cualquier tipo de esas cosas. Investigaría el motivo por qué y trataría de solucionarlo. Pues en vez de ir al cine o al parque nos reuniríamos en una casa y si no me dejarían salir por videollamada o mensaje. Daría las razones por las cuales me gusta estar con ellos y llegar a un acuerdo. El ejercicio de un derecho no es algo simple, porque cada vez que hacemos uso de ellos, ponemos en marcha una serie de actos de libertad. Así, por ejemplo, al ejercer nuestra libertad de opinión, lo primero que hacemos es comunicar nuestra visión de las cosas o sucesos. También, previamente, realizamos un proceso de observación del objeto o hecho sobre el cual opinamos. Además, al opinar, por lo general intentamos convencer sobre la validez de nuestras ideas. Y muchas veces procuramos dar argumentos sólidos que den sustento a lo que opinamos. Todas y cada una de estas acciones son decisiones nuestras. Las realizamos por elección. Por eso constituyen una serie de actos de libertad que nos llevan a ejercer un derecho. Un brillante escritor español, Ramiro de Maeztu, aseveró que la libertad no tiene su valor en sí misma, hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. La vida cambia radicalmente cuando se pierde la libertad, como cuando no se puede transitar libremente, o se es castigado por expresar lo que se piensa, o perdemos el derecho a reunirnos con otras personas. Es un video interesante, maestro. Respeto a la libertad implica tener en cuenta que podemos decidir y hacer lo que queramos, siempre que esto no afecte o impida el ejercicio de la libertad de las y los demás. Por tal razón, antes de proponer acciones que promuevan o defiendan dicho ejercicio, conviene identificar algunas de sus manifestaciones. Es importante reflexionar sobre esto. En nuestro país están presentes todas las libertades que se reconocen en nuestra Constitución y que caracterizan a una democracia en la que el ejercicio autorregulado y responsable es fundamental, ya que conlleva el respeto a la dignidad, la libertad y todos los derechos humanos se logran cuando un ciudadano cumple sus deberes. Por ello, es necesario resaltar la siguiente frase de Jaime Torres Bodet. Siempre he pensado que la verdadera libertad no se hereda. La verdadera libertad tiene que conquistarse y no se conquista nunca sin la subordinación voluntaria a un método y sin la aceptación moral de una disciplina. Es decir que, para ejercer de mejor manera, la libertad es importante apegarse a una forma de vida organizada, donde los actos tengan un propósito. A esto se refiere Torres Bodet cuando habla de un método. Aceptar moralmente una disciplina se refiere a incorporar valores que nos lleven al logro de los propósitos. ¿Qué les parece esta idea de Torres Bodet? A mí me parece muy interesante, porque me hace pensar en que para el ejercicio de la libertad es importante que todas y todos autorregulemos nuestro comportamiento. Esto tendría que ver con las limitaciones internas, pero en cuanto a la vida en sociedad, ¿qué hace el Estado para garantizar nuestro derecho a la libertad? Para que una democracia funcione, los ciudadanos deben estar seguros de que sus derechos son respetados y de que tienen libertad de expresarse, decidir, opinar y elegir a sus gobernantes. Para que esto suceda, se necesita que el Estado y la ciudadanía colaboren para defender el derecho a la libertad en todos los espacios de convivencia. El Estado democrático garantiza que las y los ciudadanos sean sujetos de derecho y deban apegarse a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Como saben, para cumplir sus fines, el gobierno se organiza en instituciones u organismos a fin de cubrir sus atribuciones y funciones particulares. A nivel nacional, el Estado tiene la obligación de proteger y hacer valer los derechos de las y los ciudadanos. Para que una democracia funcione, la ciudadanía debe tener certeza de que sus derechos son respetados y que puede expresarse en libertad. El Estado y la ciudadanía deberían actuar para defender el derecho a la libertad en todos los espacios de convivencia. Además de esto,
Como ustedes saben, el Estado cuenta con instituciones que permiten garantizar y promover el ejercicio de los derechos de las personas, entre ellos el derecho a la libertad. Estas instituciones buscan atender diferentes problemas que enfrentan las y los ciudadanos en distintos ámbitos de su vida diaria. Buscan llevar a cabo las acciones de gobierno necesarias para el ejercicio de la libertad. Por ejemplo, en el caso de los productos que se consumen de manera cotidiana, es importante que las personas conozcan de qué están hechos, pero también que sepan las implicaciones de consumirlos. Por ello, se requiere de programas y estrategias que permitan a las y los ciudadanos tomar mejores decisiones para el cuidado de su salud en el ejercicio de su libertad. Además de fomentar el respeto a la libertad, es necesario modificar nuestras actitudes y acciones particulares para poder echar mano de algunos mecanismos institucionales que nos permitan ser escuchadas y escuchados por las autoridades con el fin de ayudar a solucionar aquello que nos afecta. En el caso de los derechos humanos, este concepto se ha introducido cada vez con mayor claridad en la legislación, a partir de la incorporación de México a la Organización de las Naciones Unidas en el siglo pasado. Aún en la actualidad podemos ver discusiones y propuestas legislativas que buscan mejorar y fortalecer el reconocimiento de estos derechos en la Constitución. Recordemos que en su artículo primero señala 4 distintos deberes respecto de los derechos humanos que corren a cargo del Estado. 1. Promover. 2. Respetar. 3. Proteger. Y 4. Garantizar. El primer término significa que debe de dar a conocer y difundir los derechos humanos para que los titulares conozcan sus derechos y alcancen una perspectiva de estos. La obligación de respetar significa que la autoridad debe de abstenerse de violar o realizar cualquier conducta que obstaculice el ejercicio de los derechos humanos por parte de los titulares. Las autoridades deben de proteger y asegurarse de que no se violen los derechos humanos, resguardándolos también de los particulares. En la cuestión de garantizar, se trata de llevar los derechos reconocidos en la Constitución a la vida real, para ser efectivos en la práctica. Ahora, como usted nos ha explicado, maestro, hay diferentes instituciones que fueron creadas desde hace mucho tiempo para atender las necesidades de las y los ciudadanos y las responsabilidades del gobierno. Esto quiere decir que las instituciones tienen una historia, fueron creadas por una necesidad. ¿Nos puede dar algunos ejemplos? Por supuesto. Es el caso de las universidades autónomas, tanto la nacional como las de los estados. Incluiría también al Instituto Politécnico Nacional. Todos estos centros de educación superior fueron creados en su momento porque se vio la necesidad de fortalecer la profesionalización de las personas. En su momento era evidente que había muchas y muchos jóvenes que deseaban seguir estudiando y el Estado reconoció su responsabilidad de ofrecer espacios educativos para que estas personas pudieran ejercer su derecho a la educación y contribuyeran con su conocimiento y trabajo al desarrollo del país. Algo similar sucedió cuando se amplió la cobertura de los centros de educación media superior. Esto sucedió durante diferentes etapas históricas del país, sobre todo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Cuando las personas tienen más opciones educativas, tienen mejores posibilidades de ejercer su libertad, al decidir a qué se quieren dedicar y favorecer así las condiciones de vida de las localidades en que habitan. La cobertura de las escuelas de nivel medio superior y superior en el país aún enfrentan diversos retos, pero en la historia del país se han dado diferentes esfuerzos para garantizar este derecho. También está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fundada en 1992, originalmente como la Dirección General de Derechos Humanos. Es la principal entidad gubernamental de México encargada de velar por los derechos humanos, especialmente por las violaciones por parte de funcionarios públicos o del Estado. Muy bien, maestro.
Estas instituciones tienen la obligación de garantizar los derechos de las personas, cada una en su ámbito de competencia. Seguramente las y los estudiantes conocen otros casos. Por ejemplo, para prevenir y erradicar la discriminación en el país, para tener más claridad sobre la manera en que deben actuar las instituciones, sugiero que analicemos el siguiente caso. Emilia acaba de llegar a una localidad pequeña y desea inscribirse a la escuela. Ella tiene una religión distinta a la de la mayoría de las y los compañeros de la escuela. Estudiantes y familiares se enteran de que tiene una religión diferente y por eso se oponen a que la inscriban en la escuela. ¿Qué deben hacer las autoridades escolares para garantizar el derecho a la libertad? ¿Qué institución debe garantizar este derecho? Muy buen ejemplo. Las y los directivos deben respetar el derecho a la educación y reconocer la libertad de culto. Si no lo hicieran, la familia de Emilia debería acudir a las autoridades educativas o, en su caso, a instancias competentes para prevenir y erradicar la discriminación. Ahora que conocen las instituciones, les invito a que investiguen en diferentes fuentes confiables y a que realicen un cuadro comparativo en su cuaderno, donde resalten los principales objetivos de las diferentes instituciones. Busquen en periódicos casos como el de Emilia, en el que las instituciones del Estado mexicano hayan intervenido de manera favorable para garantizar las libertades. Posteriormente, compartan su trabajo con su familia y dialoguen sobre la importancia de las instituciones que garantizan las libertades individuales en el país. Como podrán darse cuenta, el Estado y la ciudadanía van de la mano, ya que juntos participan en la construcción de estatutos para decidir qué hacer y cómo, con el fin de favorecer las libertades de las y los ciudadanos. Para que se consolide la participación ciudadana con el Estado, es necesario que se fortalezcan los principios, valores y procedimientos que lo caracterizan, realizándolos en condiciones de paz y convivencia armónica, en apego a la legalidad y transparencia. Gracias por acompañarnos en la sesión y recuerden que cuando salgan de casa deben tomar las medidas de seguridad. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.